mi pueblo. Un fuerte aplauso para Silvia, por favor. La colaboración en este escenario de los participantes en esta mesa redonda. José Emilio Guerrero Ginel, catedrático de Producción Animal de la Universidad de Córdoba. Un aplauso para él, por favor. José María Santos Rodríguez, responsable de Urcacil de Agricultura e Innovación, que llega por allí también. Un fuerte aplauso para él. Y Aurelio Álvarez Salamanca, que nos acompaña en esta mesa, abogado y fiscalista. Bienvenido también. Nos vamos saludando con los ponentes porque no nos habíamos visto. Habíamos hablado por teléfono, pero no habíamos tenido oportunidad de ponernos cara. Muy buenos días a todos. Se están permitiendo muchísimas licencias, veo yo en este escenario. Castronuño, pues si él dice que es de Castronuño, yo es que soy de Pollos. O sea que esto es una señal, ¿eh? Estamos como a 12 kilómetros de distancia. Veo por ahí también a Armando, a Laejo, si es que estamos aquí todos representados. Y efectivamente llego desde Ciudad Rodrigo. Se ha hablado también mucho del mundo taurino, podíamos hacer muchos guiños. Nosotros vamos a por la puerta grande, porque como ha dicho Galiacho, si la opción es la enfermería, nosotros no queremos ir a Lule, queremos ir pues a la puerta grande. Vamos muy justos de tiempo, lo sabéis, lo comprendéis. Vamos a hablar de relevo generacional en esta mesa. Y, bueno, pues esto al final es la fuerza del compromiso, ¿no? Poniendo el foco en una de las amenazas más graves a las que se enfrenta, voy a decir nuestro sector, porque así lo siento, como es la falta de relevo suficiente en las explotaciones y en las cooperativas agroalimentarias. ¿Qué vamos a dialogar en esta mesa redonda? Bueno, pues vamos a tratar de analizar las causas y consecuencias de esta situación, apuntar cuáles pueden ser las posibles soluciones y conocer qué iniciativas se están poniendo ya en marcha para paliar o revertirla. Quizá la primera es despertar esa necesidad de abordar este reto desde ya mismo, pues en muchas ocasiones permanece oculto entre lo urgente y este reto es a la vez urgente e importante. Voy a resumir muy mucho los currículum. Me decía José Emilio, a mí preséntame como profesor durante 45 años. Bueno, diré que es ingeniero agrónomo, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. Muy buenos días y bienvenido, José Emilio. Buenos días. Qué generoso, solo esas dos líneas. Voy a saludar también a José María Santos, es ingeniero técnico agrícola por la Universidad de Valladolid, especialidad de explotaciones agropecuarias. Como está íntimamente relacionado con Urcacil, seguro que la mayoría de ustedes pues, lo conocen y trabajan con él. Y también saludo a Aurelio Álvarez, que es asesor, abogado especialista en Derecho y Fiscalidad Cooperativa. Así nos vale también. ¡Jo, qué generosidad en esta mañana por vuestra parte! Bueno, vamos a centrar rápidamente lo que puede ser este debate, pero antes quiero plantearos una serie de cuestiones pues para saber por dónde caminamos y para saber hacia dónde queremos dirigirnos. Voy a empezar con José Emilio, que fue del Grupo Focal de Acceso a la Tierra. Quiero que me explique, que me hable de este Grupo Focal de Acceso a la Tierra. ¿Qué es? ¿En qué consistió, José Emilio? El Grupo Focal de Acceso a la Tierra fue una propuesta del Ministerio de Agricultura que reunió a un poco más de 40 especialistas, intentando que hubieran algunas ideas, líneas directrices para avanzar en el plan estratégico de la política agraria común que tenía que regir en España hasta el año, el PEPAC. Y nos dio un encargo concreto. Nos dio un encargo que hiciéramos un análisis lo más en profundidad posible de la situación que había, las barreras que habría para el acceso a la tierra y para el relevo generacional, sobre todo que tuviéramos una discusión profunda colaborativa y que hiciéramos propuestas también desde el punto de vista práctico, como muy aterrizadas para que ellos tuvieran en cuenta y los servicios del Ministerio pudieran plantearlas, ver la normativa que tendrían que plantear, la defensa en Bruselas, etcétera, etcétera. Para mí, como coordinador del grupo, fue una
satisfacción enorme poder oír a más de 40 personas discutiendo de cosas con sentimiento, con cariño, etcétera. Y ese fue el grupo. Hicimos un documento que está disponible para todo el mundo en la página del Ministerio, y entiendo que algunas de las reflexiones han sido recogidas en la PEPAC. Aprovecho, porque es que se me ha olvidado con la premura, deciros la sensación y el ánimo que tengo del orgullo de estar aquí, y muchísimas gracias a las cooperativas de Castilla y León de darme esta oportunidad. Además, yo nunca que me han llamado de ninguna cooperativa a dar ninguna charla. Este es el principio, ¿eh? Este es el principio. No digo, ya llevo una historia grande y nunca he dicho que no. Ajá. Así que estoy orgullosísimo de estar aquí. En función de ese grupo focal de acceso a la tierra, ese informe al que hacía referencia, ¿qué puso de manifiesto? ¿Cuál es la situación del relevo y el abandono a nivel nacional y me atrevo a decir a nivel europeo también? Es difícil sintetizar, pero voy intentando entresacar por el tiempo que tenemos. En primer lugar, una conciencia clara, contundente y compartida de que las medidas que estamos poniendo no están sirviendo, no sirven. No hemos sabido capaz de corregir esa hemorragia. Hay una serie de propuestas legislativas, presupuestarias, estratégicas, etcétera, que se han puesto con el mayor de la voluntad, y resulta que vamos a peor en cuanto al renuevo generacional y al acceso y a la asequibilidad de la tierra. Eso es una síntesis excesiva, porque también hay muchas cosas que se han hecho bien, pero era como el impulso que necesitamos para decir, señores, entendamos que hay un nuevo paradigma, hay unas nuevas variables que medir, y es obligadísimo el cambiar la tendencia. Y yo siempre digo que muchas veces no se avanza lo suficiente porque queremos cambiarlo todo, y tenemos que conformarnos en cambiar la tendencia. Y eso sería una síntesis muy... Luego podemos entrar en el detalle. Intentaremos entrar en el detalle, pero acabas de hacer referencia al acceso a la tierra. ¿Es el principal de los problemas, el principal obstáculo para la incorporación de un joven pues a la hora de este relevo del que estamos hablando? Pregunta muy difícil. Desde luego no es único. No estoy tan seguro que sea el más importante, y sobre todo en su acepción más clásica de acceso a la tierra. De comprar. De comprar, de arrendar. El problema es multidimensional. Hay que cambiar primero la filosofía, hay que cambiar la estrategia, hay que cambiar la ética, hay que cambiar muchísimos aspectos de cómo queremos nuestro territorio, nuestra gente, y cómo queremos las alianzas. Esa fue una conclusión del grupo. Acceso a la tierra sí, y además es oportuno porque cuando se ha preguntado de forma masiva a todos los jóvenes de la Unión Europea que identificaran algunos aspectos concretos del por qué el relevo generacional era tan complicado, han hecho mención al acceso a la tierra. Pero creo que es más bien como una reivindicación, más que entender la complejidad tan grande, porque construir territorios inteligentes, queridos, y en síntesis lo que hay es que los territorios rurales y los urbanos también, y la relación, si yo tengo que sintetizarlo aquí delante de todos ustedes, es que no ofrecen suficientes oportunidades. En un trabajo muy reciente de la OCDE, cuando le han preguntado a jóvenes de todo el mundo qué quieren, no solo rurales, sino han puesto destacado satisfacción con su vida. En segundo lugar han dicho la salud, y a partir de ahí algunas otras cosas, pero en otro orden, pero satisfacción con su vida, ese sentirse bien cada día con lo que uno tiene que hacer, con lo que quiere hacer, con las relaciones que tiene que tener.
Intentaremos profundizar, como decíamos, dentro de un poquito, pero se me quedó grabado algo que me dijiste el día que estuvimos hablando por teléfono, que dijiste, uno cuando termina la carrera, cuando termina de estudiar, cuando termina su formación, no llega y se compra un piso el primer día. Uno cuando se incorpora tampoco necesariamente tiene por qué ser esa la fórmula. Pero bueno, luego hablaremos. Voy a saludar ya también a José María Santos. Desde el punto de vista cooperativo, el cierre de explotaciones y la falta de relevo es especialmente grave para las cooperativas agroalimentarias. José María. Sí, pues buenos días. Sí, es especialmente grave para nosotros. Pero, fíjate, ayer estaba leyendo, me llegó una noticia que el titular era que decía: lo que estamos viviendo no es un invierno demográfico en el que después vendrá una primavera, sino un suicidio demográfico. Y hablaba de que nos enfrentamos a un país sin niños y, por tanto, a un país inexistente. Y esto lo hablaba de la ciudad de Madrid. Bueno, pues es un problema que lo que tenemos delante es un hiperproblema. Es decir, tenemos un problemón que no es solo del sector agrario y no es solo del sector de las cooperativas. Evidentemente, nosotros tenemos nuestras especificidades y eso supone un riesgo a mayores. Pero que es un problema generalizado, es un problema estructural de nuestra sociedad y entonces hay que atenderlo también desde ese punto de vista, ¿no? No es que no tengamos relevo generacional en las cooperativas, es que no hay relevo generacional en nada. Se decía el otro día que dentro de unos años van a faltar 35 millones de personas en Europa de población activa. Es decir, que el problema es bastante más grueso de lo que vemos, ¿no? Bueno, es un problema que luego además es un problema también estructuralmente geográfico, porque estamos viendo que y atendemos también el enfoque a que es un problema de despoblamiento rural, de falta de relevo generacional, y estamos viendo que es un problema también de hiperpoblación en las ciudades, que se están llenando de gente que tampoco tiene los recursos, que tiene que tener unos horarios horribles para ir a trabajar, que tiene unos horarios infernales. Bueno, es que a lo mejor estamos valorando mal las cosas, es decir, que el problema es generalizado, ¿no? Y en las cooperativas, lo decía antes, yo creo que Javier Pérez, ¿no? Que, bueno, pues tenemos, es decir, que es verdad que en la agricultura al final no se abandona la explotación, no se abandonan las hectáreas, se terminan haciendo en otras explotaciones como más grandes, pero la realidad es que, bueno, ese es un problema. Pero cuando hay falta de relevo generacional, es evidente, es decir, cada vez hay menos agricultores, pero en las cooperativas la base social son las personas y cuando alguien cesa en la explotación, pues lo que sucede es que deja de consumir, deja de aportar sus productos, deja de compartir esos gastos que tenía comunes con el resto y que tienen que asumir los que se quedan. Y eso pone en riesgo y en peligro la viabilidad de la cooperativa. Es decir, que realmente es un problema que bueno, pues en el sector es así, pero que para las cooperativas debería ser algo que estuviese puesto en los primeros puntos como decías tú antes, de los puntos importantes, pero de los urgentes. Porque tenemos una edad de lo que tenemos, ¿no? De 25 o 30% son mayores de 65 años. Más del 50% de nuestros socios tienen más de 55 años, con lo cual no hace falta calcular mucho. En 5 o 10 años, lo que decía Javier, no hace falta hacer muchas cuentas para saber dónde vamos a estar, luego. ¿no? Y la ventaja es que podemos anticiparnos, es decir, no es algo que, no lo sabíamos, sí lo sabemos, pero que hay que actuar ya, es decir, en eso es urgente. Desde Urcafil, ¿qué trabajo estáis haciendo en este sentido? ¿Cómo estáis trabajando? Sí, pues mira, hace como 3 años o 4 empezamos a trabajar en este tema porque vimos que efectivamente el problema de la falta de relevo en el sector está bastante, por lo menos en la agenda pública, en la agenda política, pero en las cooperativas no tanto, ¿no? En las cooperativas tú preguntas y dices, sí, bueno, eso es un problema, pero bueno, ya veremos a ver cómo, ya veremos a ver, y cuando vayamos a ver, a lo mejor ya no tenemos un reto como tenemos ahora, sino lo que lo tenemos es un problema irresoluble.
porque si esperamos 5 o 10 años a actuar, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos viendo también que en otras zonas, en otras regiones, se estaba empezando a trabajar, a hacer iniciativas que podían permitir, bueno, por paliar el problema y en algunos casos revertir el problema. Y cooperativas que ya estaban haciéndolo y que llevan no 2 o 3 años, sino que llevan 15 o 20 años con estrategias que les ha servido y que les han sido muy útiles, ¿no? En ese sentido, nos parece que es así, ¿no? Desde Urcacil lo que pretendíamos era poner ese tema, sacarlo de los papeles de abajo y ponerlos de arriba, hacer abrir un poco los ojos y aportar ideas y también pues nuestro apoyo y asesoramiento, ¿no? Y además en un momento, con esto ya termino, ¿no? Que en un momento en el que es un momento, no sé si hay otro momento, porque siempre hablamos de momentos de crisis en el sector y momentos disruptivos, pero este es uno de ellos. Estamos viendo que hay un montón de normativas, de fertilizantes, de fitosanitarios, de medio ambiente, que tenemos que cuidar. El cuaderno de explotación, la nueva PAC. Ese es uno de los motivos, es decir, que puede, por un lado, forzar a que la gente se marche del sector antes de lo que pensaba, pero por otro lado, cosas que nos parecían difíciles, ver un poco la amenaza, pero también la oportunidad, ¿no? Cosas que hace 5 o 10 años tú planteas a las cooperativas que hacer alguna de las iniciativas que luego comentaremos, no, eso es imposible. No, hoy, por lo menos no sé si se ve tan posible, pero sí necesario. No ponemos entonces ejemplos concretos ahora, lo hacemos después y le doy también los buenos días a Aurelio Álvarez. Desde el punto de vista jurídico, él me decía, mi parte es muy técnica. Pues claro, es lo que queremos escuchar también. Aurelio, esa parte técnica, desde el punto de vista jurídico, ¿qué opciones tienen las cooperativas para resolver este reto? Bueno, buenos días. Voy a intentar extractar el contenido de mi explicación, que cada vez se ha visto más constreñido. Y quizá peque de algo que los periodistas no nos gusta para nada, que es no soltar la palabra. Es decir, que si quiero explicar algo, a lo mejor me extiendo un poquito más, ¿no? Pero bueno, aquí de lo que se trata es de apuntar alguna solución para solucionar el problema planteado, es decir, las cooperativas agroalimentarias que están perdiendo base de producción por la pérdida, jubilación de socios y, por tanto, que quedan tierras y explotaciones que no se incorporan a la cooperativa. Entonces, en primer lugar, tengo que decir que no hay una receta única, que cada cooperativa tiene que ir pensando qué soluciones puede implementar en función de una serie de parámetros que voy a tratar de extractar ahora, ¿no? Bueno, en primer lugar, el problema planteado es si yo, cooperativa agroalimentaria, puedo explotar en común tierras de personas que dejan de ser socios. Y la primera solución es algo que viene recogido en la ley de cooperativa de Castilla y León y en todas las cooperativas, que es la clase de cooperativa de explotación comunitaria de la tierra. Para eso específicamente está esta cooperativa. En segundo lugar, recordar el artículo 6 de la Ley Cooperativa de Castilla y León, que regula las secciones y, por tanto, la posibilidad de desarrollar una actividad específica con las peculiaridades que tiene una sección de patrimonio separado, contabilidad separada, resultados específicos para esa sección. En tercer lugar, voy a decir una obviedad, pero a lo mejor no caemos en la cuenta. Una cooperativa agroalimentaria puede ser titular de una explotación propia paralela, semejante a las explotaciones de los socios. Viene recogido en el artículo 113 de la Ley de Cooperativas y en el artículo 9 de la Ley sobre el régimen fiscal de cooperativas, que en el fondo la ley fiscal es la que manda, viene recogida la posibilidad de que existan explotaciones de la cooperativa tanto para las actividades de insumos como para la actividad de comercialización. El cuarto
aspecto que quiero reseñar es que precisamente en las cooperativas agroalimentarias, en el artículo 113, en el segundo párrafo de este artículo, se dice lo siguiente, es un parrafito que queda un poco desdibujado, dice: también podrán formar parte como socios de estas cooperativas las personas físicas que aporten bienes a la cooperativa. Es decir, está separando este artículo, por un lado, los titulares de explotaciones y, por otro lado, los socios cedentes. El quinto punto, no olvidar la ley fiscal. Insisto, el artículo 9 que regula los aspectos para que una cooperativa agroalimentaria pueda disponer de la calificación especial, exige que sus socios sean titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas, etcétera, ¿no? Seguro que muchos de los que están aquí han tenido la mala experiencia de haber sido descalificado por haber mantenido socios ya jubilados, bueno, a veces por descuido, pero esta es la realidad, ¿no? Bien, el sexto punto, hay que reseñar los distintos tipos de relaciones contractuales por los que se puede instrumentar la cesión de tierras y explotaciones entre un socio que se jubila y la cooperativa. Y tenemos desde las figuras más habituales, como el arrendamiento de inmuebles rústicos o el arrendamiento de explotaciones o el contrato de aparcería, con la doble modalidad que tiene de participación del cedente en la gestión y dirección de la explotación, o una parcería simple que no tiene intervención. Y existen, por otro lado, contratos más complejos para asegurar la duración, porque estos contratos de la ley de arrendamientos rústicos tienen una duración de 5 años y a partir de ahí se podría resolver. Existen otros contratos de préstamo parciario, los contratos de cuentas en participación, que podía ser interesante utilizarlos en aquellas cooperativas que van a intervenir a nivel de practicar mejoras y hacer inversiones en las explotaciones o tierras de aquellos socios que se las van a ceder. Me quedan 2 puntos. No te preocupes que no he dicho nada todavía, ¿eh? Otro factor que hay que tener en cuenta son las decisiones del cedente, que lo he estructurado en 3 partes, en cuanto a los resultados y en cuanto a la tributación y en cuanto a la conservación de los derechos de la PAC. Los resultados: un socio puede decir: mira, yo no quiero líos, tú págame una renta y se acabó. Puede haber socios que digan: no, yo quiero participar de los resultados. Esto nos llevará a instrumentar relaciones con el socio distintas. En cuanto a la tributación, pues lógicamente varía si es un arrendamiento de tierra o una parcería simple. Son rendimientos de capital inmobiliario, en un arrendamiento de explotación son rendimientos de capital mobiliario, y en un contrato de parcería con participación del socio cedente podría devenir en rendimiento de actividad económica, que puede ser interesante también para el socio cedente permanecer en este sistema de tributación. Y en cuanto a la conservación o la opción para conservar los derechos de la PAC, pues hay que elegir pues siempre alguna fórmula para no perder los derechos de la PAC, que se puede ceder perfectamente mediante un contrato de arrendamiento a favor de la cooperativa, con la obligación de devolver los derechos cuando se extinga el contrato de arrendamiento. Y el último punto que quería señalar son las premisas de la cooperativa, es decir, ¿qué servicios puede prestar la cooperativa? ¿Va a prestar únicamente servicios necesarios para la explotación del terreno? ¿O además de estos servicios va a asumir la introducción de mejoras o hacer inversiones, ¿no?, con un plan un poco más global cara al futuro? Bueno, pues esto también condicionará, como he dicho, el tipo de contrato. Y, en segundo lugar, pues que la cooperativa, si está dispuesta a asumir el riesgo de integrar dentro de la cooperativa como sección, por ejemplo, esta actividad, en el conjunto de la actividad general y principal de la cooperativa, o prefiere
plantear actividades separadas y no contaminar, por ejemplo, la pérdida de protección fiscal y otras circunstancias, ¿no?, que pueda afectar a nivel patrimonial, ¿no? Bueno, estas serían un poco las opciones. Las premisas para elegir opciones, ¿no? ¿Y son opciones suficientes? Una valoración. ¿Esta regulación, esa normativa, favorece el relevo generacional? ¿Es suficiente? ¿Hace falta más? Bueno, siempre hace falta más. Eso seguro. Esto está claro, ¿no? Y venimos peleando por la ley, por la reforma de la ley fiscal de cooperativas, y aquí estamos pues sufriendo los palos que nos están dando al sector, ¿no? Pero creo que haciendo una combinación de estos elementos que he procurado estructurar, se puede llegar a soluciones. Lógicamente, tenemos que partir de un primer paso de concienciación, en la línea que vosotros decíais, por parte de las cooperativas agroalimentarias, de implementar a nivel interno algo que acoja las soluciones de explotación en común en las distintas modalidades que se pueden plantear, con explotaciones de socios que se van jubilando, y que la cooperativa sea la primera que pueda dirigirse al socio diciendo: oye, cuando te jubiles, aquí estoy yo, y que no le alquile o arriende las tierras o la explotación a un vecino que no es socio de la cooperativa. Todo lo que acabas de comentar nos da pie también para generar debate entre los tres y partir, por ejemplo, de las iniciativas de gestión en común. ¿Qué son y qué barreras existen para ponerlas en marcha? José Emilio, por ejemplo. Bueno, el nombre de gestión en común es un poco equívoco, es polisemántico, como dice el técnico. Se puede interpretar de muchas formas. La gestión en común puede ser tener un gestor en común, la explotación en común es tener una maquinaria en común, como las CUMAS, las cooperativas unificadas de maquinaria. Puede tener un grupo, un equipo en común para hacer un tránsito y la incorporación de un nuevo cultivo, de un proceso de digitalización. Es decir, yo en ningún caso intentaría simplificar lo de la explotación en común, porque hay que analizarlo en todas sus partes, y es más, aconsejaría esa explotación en común ir ganándola poco a poco, con elementos, con necesidades reales de las explotaciones, e incorporando cosas. Por ejemplo, que ya hay muchos casos en España de cooperativas unificadas de maquinaria, pero en el caso francés es generalizado, y es uno de los elementos más importantes de eficiencia del trabajo, de las inversiones, etcétera. A tu pregunta concreta, hacer cosas en común, sí. Por ejemplo, tener una cooperativa. Es decir, las cooperativas no se pueden poner de lado en este caso concreto. Es un desastre anunciado, es decir, que estamos perdiendo muchísimas cosas cuando se pierden explotaciones, estamos perdiendo compromisos cívicos, estamos perdiendo diversidad, estamos perdiendo muchas cosas. Pero la explotación en común... Sí. Espera un segundito. Sí. Ah, sí. No, por Dios que me siento mal ahí. Me lo pego más. Que hablaras con más libertad. Sí. Simplemente interpretar en el sentido más amplio de la palabra la gestión en común. Que muchas veces, y además, digo, para abrir un poco el debate también, una cuestión es cuando acaecen los casos, ¿no? Pues alguien se jubila y hay que tomar una decisión. Yo pienso que deberíamos de dar los pasos, por supuesto, en ese momento es obligado legalmente, pero dar pasos anteriormente para que ese tránsito, esa integración, porque los trabajos que hemos hecho en campo preguntando es la inseguridad, es decir, las personas que se van a jubilar, ¿qué va a pasar con mis derechos de la PAC? Que no sé, cosas que jurídicamente están relativamente resueltas, pero no en las entendederas de todo el mundo. Y entonces hay que avanzar en ese sentido. Es decir, si tengo que hacer una nueva inversión, no quiero hacerla yo solo cuando yo estoy en una etapa de mi vida que no quiero tanto riesgo. Ahí está la cooperativa, está la gente nueva, etcétera. José María. Sí. Bueno, ¿sí? ¿No? Ahora. Bueno,
es cierto, es muy buena la aportación de que las iniciativas de gestión en común así no pueden no significar nada. Lo que nosotros estamos denominando como tal, un poco por llamarlo de alguna forma, ¿no? Son una serie de... Bueno, pues es una innovación social, al final. Hablamos de innovación y muchas veces hablamos solo de producto, de procesos, pero es una innovación social, es decir, es una forma de hacer las cosas distintas para tener unos resultados distintos, ¿no? Y los objetivos que tienen estas iniciativas de gestión en común, que ahora comentaré un poquito cuáles son, pero aunque ya las ha anotado Aurelio, ¿no? Tienen dos objetivos. Responder a las necesidades, que lo comentabas tú, es decir, efectivamente, tienen que ser para que respondan a las necesidades reales de la cooperativa. Pero igual que las cooperativas, sobre todo las de comercialización, que son las que tienen este problema, bueno, pues han empezado con la comercialización de los productos, luego empezaron a entrar los suministros, luego los servicios anejos a esos suministros, a la vez se hacía industria de esos productos, incluso la distribución, por otro lado se diversificaba, es decir, que hemos ido creando estructuras y respondiendo a las necesidades de los socios. Y esta a lo mejor no es la última de las necesidades que tenemos, pero es la penúltima. Es decir, que necesitamos o sea, los socios necesitan que se les dé respuesta a esto, porque si no las van a buscar en otros sitios, porque antes o después tienen que dejar la explotación. Y entonces tenemos que darles esa propuesta. Entonces, ese es uno de los objetivos. Y el otro objetivo que tienen es el de mantener la viabilidad de la cooperativa. Una de las cosas más importantes que podemos sacar de aquí es que todas estas necesidades que apuntamos, que tenemos, hace unos días el informe del Parlamento Europeo, que se ha aprobado casi por unanimidad, sobre el relevo generacional, os recomiendo que lo leáis, es cortito, pero si vais anotando todas las cosas que necesitan los jóvenes para estar dentro de las cooperativas, para mantenerse en el sector, o sea, para mantener ese relevo, pues una por una son las cosas que hacen y que son razón de ser de las cooperativas. Entonces, cuando estemos buscando soluciones, es que las soluciones, en principio, en primer lugar, son las cooperativas. Y luego las cooperativas tenemos que hacer otras cosas, pero que es que el propio cooperativismo ya es solución a esos problemas que estamos viendo. Y yo creo que eso tiene que quedar muy claro en este Congreso de Cooperativas. Yo creo que también lo han apuntado Javier Pérez, ¿no? Es decir, es la entidad que estructura el sector. Tenemos un problema de atomización, de falta de relevo, de falta de estructura. Bueno, pues es que la cooperativa es esa herramienta. Y ojito, porque es que es la única herramienta que estructura el sector, que permite el relevo, y ojito, porque a lo mejor nos cargamos esa estructura también. O sea, no solo es que es que podemos ir a peor. Entonces, fórmulas, pues a lo que llamamos nosotros iniciativas de gestión en común y que hemos comentado mucho, por ejemplo, en la revista de Urcacil y demás, ¿no? Pero desde que la cooperativa haga una bolsa de tierras para que esos socios que quieren marcharse, antes de pensar en cualquier otro, piensen en la cooperativa y decir, oye, yo voy a dejarlo, pues la cooperativa sea la que gestiona esa bolsa, es decir, que mantenga esas tierras en la medida que... Porque la idea es que la actividad que generan esas tierras se queden dentro de la cooperativa, que ese es el objetivo de resolver las necesidades del socio, pero también de la cooperativa, ¿no? Agrupación de tierras para que sean rentables. Es decir, que muchas veces tenemos estructuras pequeñas, bueno, pues a lo mejor juntando varias explotaciones de los que se ceden, hay una explotación un poco más grande, ¿no? Maquinaria en común, que lo acaba de comentar usted, ¿no? La intermediación entre socios para labores, es decir, bueno, pues que la cooperativa también sea la que participe y que pueda propiciar que si un un socio tiene que realizar una serie de labores o de servicios, pues cuente con la cooperativa, ¿no? Y luego ya cooperativas que gestionan directamente las tierras, como decía Aurelio, que sean titulares de las tierras, que creen una sección o no la creen, que hagan inversiones o no en esa explotación. Entonces, en ese sentido, hay muchas fórmulas, ¿no? Y luego ya entrar en una sección de explotación en común, en la que ya, bueno, pues en eso, por ejemplo, Castilla y León es pionera y tenemos, bueno, pues muchísimas estructuras cooperativas en ese sentido y que, bueno, pues somos los primeros a nivel regional, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay muchas fórmulas que son interesantes y son fórmulas, y termino, que son ganadoras para todas las partes. El socio que se va, que tiene la confianza en la cooperativa, porque la cooperativa es la más interesada, pero también es la que lo tiene más fácil para hacerlo, aunque nos parezca difícil, ¿no? Pero es el socio que cede. O cuando se mueren los herederos, que no saben que de repente les ha caído un montón de tierras que no saben qué hacer, ¿no? Es bueno para el socio que se queda, porque el socio que se queda tiene que asumir
que los costes siguen siendo los mismos y tienen que dividirse entre menos, ¿no? Y para la propia cooperativa y para el entorno. Y luego además permite que la propiedad de la tierra, que parece que es un elemento clave, siga siendo del propietario, del agricultor que era propietario de sus tierras y sigue manteniéndose así. Con lo cual es una estrategia que es verdad que cuesta, que tiene incertidumbres, pero son estrategias que si las ponemos en marcha, tenemos experiencias ya en otras, sobre todo en otras regiones ya desgraciadamente, pero que empieza a haber ya cooperativas aquí que están empezando a dar pasos. Y en ese sentido yo creo que están abiertos a ayudarnos a emprender en ese sentido. Aurelio. Me vas a dejar, Silvia, que ponga 2 ejemplos de la combinación de los presupuestos que he planteado antes, ¿no? Lo voy a decir así, modo telegráfico, y casi lo voy a leer para ir más rápido. Cooperativa agroalimentaria quiere mantener la protección fiscal. El cedente quiere tener ingresos asegurados. Se formaliza un contrato de arrendamiento de tierras o de explotación o de aparcería sin intervención del cedente. Lógicamente no es necesario que el cedente mantenga la condición de socio, requisito que a la cooperativa le asegura el mantenimiento de la protección fiscal. El jubilado cede a la cooperativa los derechos de la PAC que revertirán al finalizar el contrato de arrendamiento. No hace falta crear una sección, puesto que el cedente no se mantiene como socio. Para la cooperativa se integra la producción obtenida en el conjunto de actividades como rendimiento cooperativo. Bien, una segunda posibilidad. Soy una cooperativa que no me importa la protección fiscal, bien porque no me estoy acogiendo a ella, que hay muchas cooperativas que están en esta situación. En este caso puedo crear una sección o puedo no crearla, teniendo en cuenta el artículo 113 que antes mencioné, que la cooperativa puede tener su propia explotación. Los cedentes pueden continuar siendo socios. Puedo ofrecerles otras alternativas de contrato para que participen en el riesgo y ventura, si así lo prefiere el socio, perciba sus rendimientos de actividad económica y puedan tributar en módulos. Bueno, 2 ejemplos de combinación de los distintos factores. Tengo anotados otros más, pero seguimos avanzando. Al hilo de lo que estabais comentando, es evidente, o la mayoría de las ocasiones, la actividad agraria no desaparece. Desaparece la explotación, el negocio, la gestión, pero me estaba preguntando a manos de quién van esas tierras en general. El vecino del pueblo que se está quedando con todo, empresas de servicios, fondos de inversión, ¿a quién van? José Emilio, José María. En primer lugar, sí que en muchos casos se pierde la actividad agraria. Sí, fíjate. Sí, se pierde porque hay abandono por circunstancias, por legales, por circunstancias de familiares, de herencias, es decir, que no es trivial la pérdida. Pero la pérdida no es solo la explotación y lo que conlleva la cooperativa, sino mucho más. Es el relevo generacional y la oportunidad de que haya personas que se animen a estar en la profesión agraria en su amplio. Esto es complicado porque hay que hablar de ocio, hay que hablar de vivienda, hay que hablar de calle. Es decir, en este momento yo me atrevería a decir, no porque estemos en un congreso de cooperativas, es muy difícil que haya relevo generacional sin que haya una intervención importante y robusta de las cooperativas. Es todo muchísimo más difícil, independientemente de que hay casos muy concretos de determinados cultivos que están de moda o que en un momento determinado pero tienen la vida muy corta. Es decir, si hay una cooperativa hay muchas más oportunidades legales y comerciales de poder ir adelante y de poder apoyarse en servicios comunes, en equipos técnicos, etcétera, etcétera. Es decir, que es uno de los elementos. ¿A dónde va o cuál es el principal elemento? Ahora, yo, por ejemplo, estoy recibiendo todos los días demandas de grupos de inversión que quieren comprar agro. Ahora, todos los días te llaman, oye, ¿conoces a alguien que nos puede auxiliar en ver la viabilidad económica, financiera de no sé cuánto? Hay como un exceso de liquidez en el mercado de inversión y están queriendo comprar agro seguro, con tal, y además no siempre pensando en esto. Los fondos de inversión son lo que son, invierten, lavan la cara y a los 3 meses
3 años pues intentan venderlo porque tienen que retornar el negocio. Es otro modelo de negocio tan legítimo como cualquier otro, pero ¿qué es lo que se pierde? Se pierde arraigo, se pierde compromiso cívico, se pierde socialización, se pierde, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y en eso estamos trabajando. Tenemos que cambiar, nosotros le llamamos la métrica. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos lo que pasa ahora y lo que va a pasar en el futuro? Y hasta ahora, básicamente, hemos mayorado en una mano, yo siempre le pongo a los alumnos una mano con un fajo de billetes entero y la mayor parte, y es real, estamos persiguiendo esto y ahora hay que poner una mano mucho más compleja con todo esto que estamos hablando de oportunidades para una vida profesional rica, para esa satisfacción con lo que está haciendo. Claro, no es lo mismo diseñar modelos de negocio para que produzcan dinero a diseñar modelos de negocio que cambien muchas métricas porque ya hemos visto que el otro no funciona. Y en ese sentido la cooperativa es de enorme importancia. José María, brevemente. Uno de los primeros a dónde va, según el Parlamento Europeo hay un estudio del año 2000, si no recuerdo mal, que decía que en Castilla y León había 2 millones de hectáreas sin producir. Es decir, que ese es uno de los riesgos. El otro es que hay una estructura agazapada, vamos a llamar así, pero que está esperando a que vayan cayendo los agricultores de las cooperativas para quedarse con ellos. Es decir, sean fondos de inversión, fondos especulativos para temas de energías renovables en grandes macroparques. Es decir, que hay un montón, si no hacemos nosotros esa labor, hay otros que están deseando que nos apartemos para hacerla. Entonces, el riesgo que tenemos es muy alto en ese sentido. Ustedes no le ven, pero hay un señor ahí que me está diciendo 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Pues el último minuto lo vamos a aprovechar para decir o para plantear, dentro de lo mucho que teníamos para plantear, ¿qué pediríais vosotros a las administraciones? José Emilio, José María y Aurelio para cerrar. Bueno, yo lo primero... Y a lo grande, luego ya... A lo grande, no, lo que se en concederá. los 2 minutos. Lo grande en este momento. Primero, a nosotros nos va funcionando en algunos elementos. Esto es un tema, y como el lema de este congreso, es de compromiso. Y cada uno, nosotros, socios, cooperativas, individuos, tenemos que asumir un compromiso. Y primero, yo tengo estas capacidades y asumo estos compromisos. Después está pedir el ecosistema de acompañamiento. Pero primero, ¿qué pongo yo en la olla común? Esto es lo primero. Las cooperativas no podemos mirar a otro lado. Tenemos que poner en la olla común todo lo que podemos. Luego vendrá cambios normativos, vendrá aspectos. La voluntad política está a nivel europeo, a nivel español, a nivel de comunidades, es explícita absolutamente. El día 20 de noviembre los ministros de Agricultura le han dado el visto bueno unánime a la visión a largo plazo del medio rural. Pero esto se queda en nada, porque esa voluntad ya está expresada y hay muchísimas normas, han puesto muchos dineros para poder hacer ese tipo de cosas. Hay que cambiar. Primero el compromiso y luego el sistema de acompañamiento. Eso es lo que le pediría, y a las administraciones, obviamente, que haya un plan integral. La integralidad es algo sustantivo en este caso. No podemos hablar solo de agricultura, sino de vivienda, de cultura, de educación, etcétera, etcétera, de desarrollo territorial. Perdón, que no tengo que pasar. José María. Bueno, pues por pedir poco pero pedir bien, yo lo he comentado antes, pero vamos a ver, no hay que crear nuevas estructuras, no hay que partirse la cabeza en ver cómo lo hacemos. La estructura está hecha, las herramientas están ahí, que son las cooperativas. Entonces, si desde el ámbito político se quiere ayudar a que haya relevo, a que haya mantenimiento de la actividad agraria y demás, en quien se tiene que fijar fundamentalmente y desarrollar es a las cooperativas. Si tenemos eso y se les da herramientas, facilidades fiscales, que eso es un tema, facilidades en la cadena alimentaria, que luego las cooperativas son las que están siendo muy perjudicadas con el tema de la cadena alimentaria. Es decir, hay que ir resolviendo cosas para reforzar a las cooperativas. Yo creo que eso sería fundamental.
de otra forma es que si no hay que estar empezando a pensar y bueno, ¿y qué hacemos? Y nos inventamos cosas y hacemos muchos informes que se quedan en el aire. No, o sea, es decir, si usted apoya a las cooperativas agroalimentarias a nivel de Castilla y León, a nivel nacional, es muy probable que haya una posibilidad de reforzar todo el relevo, de mantenimiento de la actividad en el sector, no por parte de fondos de inversión y gente de fuera, que eso lo que además termina haciendo es que desaparece la agricultura familiar, desaparecen los pueblos, desaparece la actividad agraria y desaparece la soberanía alimentaria. Es decir, que estamos hablando de cosas que es un dominó. Es decir, que como echemos abajo este sistema, va todo detrás. Es decir, la agricultura familiar se apoya en las cooperativas, los jóvenes no tienen otro remedio que apoyarse en las cooperativas. Y en ese sentido, el título del Congreso, ¿no? La fuerza del compromiso. Debemos entender que la fuerza del compromiso, y muchas veces entendemos el compromiso a la fuerza, que tiene que tener esfuerzo, que tiene que haber un compromiso, sí, pero es la fuerza de ese compromiso, no el compromiso a la fuerza. Yo me quedaría sería feliz si sacáramos de esa conclusión de aquí. Escucharemos luego muy atentamente ese plan de cooperativismo 2024-2027 que se va a hablar de él en esta mañana. Aurelio, cierras. A la Junta de Castilla y León, a quien sea responsable de la ley de cooperativas, que le dé una vuelta con imaginación para poder normativizar el problema que tenemos y que abra cauces, insisto, con imaginación y con visión de futuro, que está todo muy anquilosado, con visión de futuro para incorporar en la normativa la solución a este problema que tenemos. Y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, porque en el fondo el problema es que en España no tenemos un legislador a nivel fiscal, quien legisla es la Administración, que por Dios, desde el año 90 llevamos con la ley fiscal sin tocarla, salvo algún pequeño retoque, que ya es hora, después de estos 30 y tantos años que llevamos, de que haga una reforma en serio, contemplando también esta situación, porque parte del problema viene por las limitaciones de la ley fiscal. A los tres, muchísimas gracias. A ustedes también por habernos acompañado y sigue este congreso. Gracias.